Así que digamos alto y claro, tendrá que ser bien alto para que se oiga por encima de los aullidos de los nuevos ateos. Que Cristo repudiaba la violencia, Él no permitiría que se emplease la fuerza para salvarlo de una acusación falsa del sufrimiento o incluso de la muerte. Permitió que lo arrestasen y lo llevasen a juicio. ¿Para acusarlo de qué? De fomentar actos de terrorismo contra el Estado. Vaya extraña ironía que la misma acusación formulada contra Cristo sea idéntica a la de los nuevos ateos contra el cristianismo, la incitación a la violencia. Uno podría desear que los nuevos ateos fuesen tan inteligentes como Pilato. No necesitó mucho tiempo para comprobar la incoherencia y la falsedad de la acusación que pesaba sobre Jesús. Como procurador romano, Pilato era responsable ante Roma del orden civil y era plenamente consciente de que las festividades judías en Jerusalén, particularmente la Pascua, en la que miles de peregrinos incrementaban la población local, eran tiempos de tensión política. Temía una rebelión, por lo que se tomó muy en serio la acusación de sedición formulada contra Jesús por las autoridades religiosas lideradas por el sumo sacerdote. De hecho, Pilato insistió en investigar el caso por sí mismo. Los acusadores alegaron que Jesús estaba incitando al populacho a considerarlo el Cristo, el rey mesiánico de los judíos, y se proponía fomentar un levantamiento popular contra el poder imperial de Roma. Por tanto, en su opinión, Jesús era culpable de traición contra el emperador romano, un delito capital bajo la ley romana. El apóstol cristiano Juan nos detalla el interrogatorio de Jesús por parte de Pilato. Lo primero que éste quería oír de la propia boca del prisionero era si se consideraba el rey de los judíos. Esta pregunta no puede contestarse con un simple sí o no, porque los términos rey y reino significaban cosas diferentes según con quién hablaras. Si rey y reino eran las etiquetas que el propio Pilato estaba poniendo a Cristo sobre su enseñanza y actividad, entonces Pilato las entendería en un sentido político. En este caso, Cristo tenía que negar que era un rey, no estaba compitiendo políticamente con el emperador Tiberio de Roma. Sin embargo, en otro sentido, Cristo era el rey de Israel. Una semana antes había permitido que las multitudes lo aclamasen como el rey que viene en el nombre del Señor. Esperando que sus seguidores habían entrado en Jerusalén sobre un pollino, cumpliendo deliberadamente una profecía del Antiguo Testamento que describe la llegada del rey de Jerusalén. Si este fue el incidente del que las autoridades religiosas judías habían informado a Pilato, Cristo no tenía intención de negarlo, ni tampoco el mensaje transmitido mediante aquel acto. Pero los líderes religiosos lo habían mal interpretado. Cristo no era, como estaban queriendo hacer ver, el líder de una banda organizada de luchadores por la libertad, preparados para luchar hasta la muerte con una guerra santa con el fin de expulsar los imperialistas romanos de su país, como un grupo intentó hacer en la guerra de 66-70 después de Cristo. La única forma de que Cristo podía contestar era explicar a Pilato la naturaleza de su reino y el poder por el cual lo establecería. Por tanto respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Sin duda, Pilato ya habría recibido el informe del oficial del ejército dándole a conocer la conducta no violenta de Cristo durante su arresto en el huerto de Getsemaní, por lo que ya estaría claro que Jesús estaba diciendo la verdad. Pero Pilato aún tenía que asegurarse de que hablara Jesús exactamente, de qué hablaba Jesús exactamente. Después de todo, acababa de hacer referencia a su reino, lo que indicaba que se consideraba un rey. Podría ser entonces que su negativa a que sus seguidores luchasen para evitar su arresto fuese simplemente una táctica astuta. Al ser sorprendidos por un escuadrón de soldados romanos, pudo ver que resistirse era inútil. Si Pilato liberaba ahora a Jesús, dadas las condiciones adecuadas, intentaría establecer su reino provocando una insurrección armada más adelante. Pilato sondeó una vez más porque no podía correr riesgos. Así que, ¿tú eres rey? La respuesta de Jesús no dejó lugar a dudas. Su postura no era violenta en Getsemaní, no era pragmatismo temporal, brotó de la naturaleza de su reino o gobierno. Su poder para ganarse la lealtad del pueblo era y solo podía ser la verdad. Tú dices que yo soy rey, para esto yo he nacido.
y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y una cosa está clara acerca de la verdad: no puedes imponerla por la fuerza o la violencia. Los fanáticos religiosos y los ateos militantes no siempre lo han entendido. ¿Qué es la verdad?, dijo Pilato cuando se daba la vuelta para marcharse. No estaba siendo cínico necesariamente. La verdad, en el sentido absoluto que Jesús obviamente tenía en mente, quizá no era, para Pilato, algo que tuviese mucho que ver en los asuntos militares y políticos en los que participaba. La verdad era la clase del concepto que ocupaba filósofos y pensadores religiosos. Sin embargo, por muchas dudas que albergase Pilato acerca del significado de la misma, parece que había visto suficientes evidencias para convencerse de que el prisionero acusado ante él, que renunciaba a la violencia y solo se preocupaba de la verdad, no era rival político para el emperador. Ahora tenía la seguridad de que Cristo no representaba amenaza alguna para Roma, y por tanto lo declaró inocente públicamente. Por supuesto, este no fue el final de la historia. La multitud y sus líderes sometieron a Pilato a un chantaje emocional tan intenso que éste perdió la valentía para actuar consecuentemente con sus convicciones morales. La cobardía de Pilato, no la culpabilidad de Cristo, fue lo que le condujo a la crucifixión. Nos encontramos, por tanto, ante una desafortunada ironía múltiple. En primer lugar, la acusación de los nuevos ateos contra el cristianismo es precisamente la misma que la acusación que llevó al propio Cristo a juicio, la de fomentar la violencia. Segundo, la acusación contra Cristo no fue formulada por ateos, sino por personas muy religiosas, los líderes de la comunidad religiosa de la que el propio Cristo era miembro. Tercero, Pilato, comandante supremo de la potencia invasora romana, declaró a Cristo inocente de la acusación de incitación religiosa a la violencia. Queda por tanto muy claro que Cristo no intentó imponer por la fuerza su mensaje de amor, sino que en aras de la verdad condenó abierta y rotundamente aquella religión rígida, irreflexiva y explotadora que se concentraba más en los rituales externos y las ventajas sociales que en la actitud interior del corazón, que se nutre en una profunda relación con Dios, expresada en amor y servicio a los congéneres. Aquí tenemos una muestra de lo que Jesús le dijo a algunos de los líderes religiosos de su época. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino. Habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debías haber hecho, sin descuidar aquellas. Guías ciegos que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y el plato, para que lo de afuera también quede limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. La consecuencia de todo esto es que la reivindicación de los nuevos ateos de estar comprometidos con la racionalidad y el pensamiento basado en la evidencia no encaja con su actitud hacia la historia del primer siglo, algo que pone de manifiesto que están gravemente equivocados en su análisis de la naturaleza y la historia del cristianismo. Confunden inexcusablemente los males de la cristiandad renegada con las enseñanzas de Cristo, pensando así que la violencia forma parte de la fe cristiana, mientras que la fe cristiana repudia de forma explícita la violencia y la explotación y las explotaciones religiosas. Los nuevos ateos deberían aplaudir a Cristo en lugar de condenarlo. Bueno, familia, que terminamos. Sigue el subtítulo: El alcance de la violencia de la cristiandad. Está maravilloso este libro. Un abrazo enorme, Dios me lo bendiga y que tengan excelente mañana. Bye bye.